Hola, buenas tardes. Dina, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Qué ¿Qué tal gusto ver. ustedes? ¿Todo bien? Me alegro mucho. Sí. Bueno, gracias por estar acá, por unirte a este gran proyecto y reto, ¿verdad? Que estamos Ujú. planteando en este espacio, bueno, que le hemos puesto Mandarina Labs, pero que en este en específico que me gusta conversar. Es más que todo, bueno, le titulamos el metacoloquio en bioestadística. Un poco la idea para explicarla en esta oportunidad es como darnos a esa paciencia y a esa tarea de ir escuchando y revisando, ¿verdad? Cada arista o cada aspecto disciplinar que hay, por ejemplo, tejido dentro de una universidad. Entonces, pues es ese caleidoscopio, digamos, disciplinar, ¿verdad? Que hay que ir paso a paso para poder integrar tesis o elementos que van por el lado de la misma epidemiología o la bioestadística, ¿verdad? Que ya aquí estamos incluso dándonos cuenta, ¿verdad?, del impacto o la incidencia directa que tienen este tipo de decisiones a nivel social. Entonces, bueno, para mí es súper importante estos diálogos y en la oportunidad que tenemos hoy de conocer a Dina, que es profesora de filosofía y bueno, también ha sido una de mis Se mentoras quedó un poco en muchas, pillado. Sí, bueno, sí, entonces te doy el pase, sí, Dina, para que vos te presentes y yo voy a quitar mi audio claro, sí, sí. de mi video. Bien. Muchas gracias por la oportunidad de conversar un ratito con ustedes. Bueno, mi formación es en filosofía y también en filología clásica, pero eso pues me llevó también a hacer estudios en la Universidad de Alicante, de un doctorado en filosofía y letras con un énfasis en axiología, que es todo lo que tiene que ver con los valores. De ahí que pues me vinculara fácilmente a temas de derechos humanos y hacia el 2015 me pidieron una colaboración en el proyecto Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia y ya de ahí en adelante pues he venido primero como colaboradora y ya a partir del 2018 como coordinadora. Y entonces, bueno, hasta la fecha estamos ahí tratando, ¿verdad? De darle, ¿verdad? Algunos giros y algunos matices a un tema tan importante como son los derechos de la niñez y la adolescencia, que tal vez se dicen pronto, pero que ya en la letra menuda, pues presentan serios retos porque muchas veces pues se ignora, ¿verdad? O se invisibiliza porque esta población puede estar vulnerada en general y ya en específico cuáles son, ¿verdad?, las poblaciones que la componen que pues tienen, digámoslo así, más desventajas con relación a llevar a la concreción sus derechos humanos. De hecho, los derechos de la niñez y la adolescencia, que dan un giro muy grande con la firma de la Convención de los Derechos del Niño, por ahí del 89, en nuestro país la suscribe y luego pues empieza a fungir de 1990 para acá. Esta necesidad de que hubieran, por decirlo así, derechos no es tanto especiales, sino como específicos para este sector de población, se debe a que estos derechos son como un puente para que en efecto todas las personas que en nuestro país son menores de 18 años tengan efectivamente la opción de ser también sujetos de derecho y hacer valer, ¿verdad?, para empezar, su identidad, su existencia y todo lo que lo atañe dentro de una construcción de la sociedad de derecho dentro de nuestro territorio también. Entonces Costa Rica pues se suscribe a esto como a muchas tantas cosas y el caminar ha sido largo, no ha sido difícil,
al punto que todavía encontramos pues muchos retos y desafíos. No sé si Milena tendrá algunas preguntas o algo, si me las quiere hacer llegar al chat. Si no, pues bienvenidos todos los que quieran, ¿verdad? Hacer cualquier comentario o pregunta en cualquier momento. Trataré de estar atenta, ¿verdad? A lo que aparezca por ahí. En todo caso, esta concepción de la niñez y la adolescencia son conceptos muy recientes. Tenemos que entender que a veces la niñez solo existía para ciertos grupos y la adolescencia pues prácticamente también. Aún en nuestro país, para las niñas y las jóvenes, ¿verdad? Estos conceptos no están realmente bien establecidos cuando encontramos que hay una cantidad enorme, digámoslo así, de relaciones tempranas con niñas y adolescentes que prontamente pasan a ser madres y madres pues cuidando niñas, cuidando otros niños. Y entonces su etapa de la vida, de muchas veces no solo de adolescencia, sino también de niñez, se ve truncada. ¿Y eso qué implica? Porque eso es tal vez lo que primero tendríamos que preguntarnos, ¿qué es lo que implica? Ok, entonces la reflexión sobre la niñez y la adolescencia va más allá pues solamente, por decirlo así, un enfoque teórico sobre la condición del sujeto humano y de su dignidad, sino que pasa a la práctica a formular una serie de requerimientos, de garantías que la pueden llevar a la práctica. Y aquí es donde viene precisamente lo que conocemos como el informe EGNA. El informe EGNA o Estado de los Derechos de la Niñez y Adolescencia es un informe que ya data desde mucho tiempo atrás. No se inició por la Universidad de Costa Rica, sino más bien por COSECODENI y otras voces de las ONGs y de la organización civil. Y en el 96 aparece el primer informe de Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, que ya luego sale bajo un sello editorial precisamente de la Universidad de Costa Rica junto con UNICEF después del 2000. En el 2000 aparece el primer ejemplar que ya se va a conocer como el informe EGNA, ¿verdad? Ahora, el informe ha tenido muchos giros, muchas variantes, y esto no es extraño porque va obedeciendo a las diferentes coyunturas y retos que se presentan para el hacer político, en el buen sentido, es decir, todo lo que se desarrolla a través de las instituciones del Estado y también pues para la capacitación de sus funcionarios. Entonces, este informe pues trata de reunir diferentes segmentos, varios elementos que tienen que ver, pues como decir, con las grandes preguntas de siempre, como la salud, la educación, el bienestar general, la participación, algo menos, pero ya va siendo un tema que va cobrando más fuerza, el estado general de la vida que tienen los niños y niñas en este país y que además gracias a la firma del convenio internacional eh, del, con UNICEF y bueno, con todo el sistema de Naciones Unidas, el país también presenta una rendición de cuentas a nivel internacional. También es evaluado dentro de, pues, digamos, marcos y estándares de indicadores internacionales y desde esa perspectiva nos damos, ¿verdad?, más o menos una idea de cuánto estamos avanzando en el cumplimiento de este objetivo. Ahora, en este momento, podríamos decir desde la segunda mitad del siglo XXI para acá, pesa la idea de un modelo de desarrollo que se concibe de otra manera, que se concibe como un desarrollo sustentable e inclusivo. Y entonces con más razón interesa saber
cuánto de ese acceso al desarrollo humano sostenible está teniendo este sector de población. Entonces nos podemos preguntar pues muchas cosas. Obviamente un norte para la gama de indicadores que se usan son los objetivos del desarrollo sostenible que se esperan, ¿verdad?, cumplir dentro de la Agenda 2030, pero que, bueno, no necesariamente, ¿verdad?, se van posiblemente a lograr en su totalidad y con todas sus metas. Sin embargo, pese a ello, es ya toda una directriz, es una, por decirlo así, una opción país para impulsar, ¿verdad?, y lograr una equidad en poblaciones que se ven sumamente afectadas. Esta afectación que sufre la niñez y la adolescencia tiene que ver con las condiciones de que la pobreza en nuestro país tiene rostro de niñez y de adolescentes. Tiene que ver también con el hecho de que a mayor capacitación o mayor formación, mejor formación de este segmento de población, vamos a tener una expectativa de un mejoramiento de la sociedad. Pero si se da lo contrario, no lo vamos a conseguir, sino más bien una inversión importante, una involución, por decirlo así. Y vamos a notar como si bien hay esfuerzos muy importantes que se vienen haciendo para el mejoramiento de la calidad de vida de esta población y de su mejor desarrollo, están concentrados en las áreas centrales del país y donde más niños y más jóvenes hay y van a seguir habiendo, precisamente son las zonas más desfavorecidas. Entonces aquí nos preocupa mucho, ¿verdad?, ese aspecto. Todas las zonas periféricas del país están pues en una condición de mayor vulnerabilidad que, digámoslo así, la GAM, por decir algo. Bien, entre las tantas observaciones que tenemos aquí, en materia legal, ya nuestro país en los años 90 desarrolló una serie de instrumentos que se han venido fortaleciendo. Fundamentalmente el Código de Niñez y Adolescencia es como decir el marco, un pilar de referencia y un marco importante, pero también hay otras leyes y otras leyes que vienen pues a fortalecer ciertas situaciones. Ahora, no deja de ser preocupante que cuando uno tiene que referirse a una ley es porque la ley surge frente a un problema, a un vacío, si no, no tendría lugar. Y que la ley viene siendo pues siempre pues la expresión no de lo, digámoslo así, de lo que hay en positivo, sino por el contrario lo que se tiene que evitar, o sea, lo que hay en negativo. Si lo vemos, por ejemplo, con el tema de relaciones impropias, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, que fue necesario tener que establecer esta ley, porque sigue habiendo una cultura de abuso y de uso de niños, niñas y adolescentes como objetos. Lo mismo pasa cuando se les concibe como objetos de cuidado y no como personas que tienen, digamos, una condición distinta, que tienen derecho no solo a expresar sus emociones y opiniones, sino un derecho a la autonomía progresiva, que para la cual obviamente hay que educar y no simplemente imponerles una serie de formas y comportamientos. Entonces de nada nos va a valer, ¿verdad?, una educación que no mira hacia a ese crecimiento y esa autonomía progresiva de la persona, sino que por el contrario, ¿verdad?, es como decir, bueno, ya cumplió 18, ahora ve a ver cómo resuelve el mundo, ¿verdad? O sea, eso es inconsistente. Entre otras tantas cosas, el tema de la salud es un tema muy delicado, porque ya no solamente lo vamos a ver, y eso es una cosa que recogimos en el noveno EGNA, que se publicó en el 2019, no solamente estamos hablando de enfermedad, no solamente estamos hablando de acceso, digamos, como ahora a las vacunas o al control médico, cosas de este tipo, no, estamos hablando de las condiciones de vida,
La salud empieza desde las condiciones de vida en las que estamos. Y un país en el que crecen los botaderos de basura, ¿verdad?, donde solo tenemos como 7 sitios donde hay procesamiento adecuado de los desechos, donde nuestro alcantarillado, por dicha, el agua potable está muy extendida, sin embargo las aguas residuales es otra historia completamente, y que los esfuerzos que apenas están haciéndose pues no dan para mucho. Ahí entonces nos tenemos que preguntar, bueno, ¿cuáles son esas condiciones? ¿Qué se está haciendo en la prevención a partir de las condiciones de vida que tenemos? Cuando en nuestras zonas costeras, en vez de tener sistemas de alcantarillado, nosotros vamos a encontrar que mayoritariamente lo que tenemos es sistemas de tanque séptico y sin tratamiento, entonces, bueno, estamos envenenando nuestros tesoros, estamos envenenando la vida, y no solo la vida de otros seres, sino la nuestra también. Y nuestros niños, niñas y jóvenes están expuestos a todo esto. Lo mismo vamos a encontrar entonces en otra serie de espacios y de ítems muy importantes, por ejemplo la seguridad, que es otro eje fundamental que les tenemos que dar a los niños. ¿Cuántos, verdad, niños, niñas y adolescentes mueren en accidentes de tránsito? Y ya no digamos los que están sometidos a diferentes formas de violencia. Una de las cosas que más se ha venido señalando con el tema de la pandemia, bueno, es que no quedó más remedio que quedarnos todos metidos en la casa, y esto evidenció digamos, unos niveles de violencia intrafamiliar a los que, bueno, no tengo el dato preciso en este momento, pero que tendríamos que revisar, que la mayoría de las llamadas al 911 se basaban mucho en llamadas de esta naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que no estamos generando una sociedad de paz a futuro, sino todo lo contrario. No estamos haciendo que nuestros niños, niñas y adolescentes crezcan en ambientes sanos. La salud no solamente tiene que ver con ciertos temas. Los temas de salud son muy amplios, son los temas de vida. Y la salud, a como normalmente la entendemos, es solo un aspecto. En estos temas de la vida también hablamos de el estrés, de que más ahora con lo del encierro, de la necesidad de respirar un aire de mejor calidad, de la necesidad de la recreación, de cómo el encierro pues ha confrontado sensibilidades y padecimientos, ¿verdad?, que ya estaban ahí latentes tal vez, pero que han disparado, ¿verdad?, situaciones de frustración e incluso hasta llegar a intentos de suicidio. Y aquí es donde nosotros vemos de alguna manera cómo también hay aspectos de nuestra salud que no se cuidan. No se cuida, por ejemplo, la salud emocional, no se cuida la salud, qué sé yo, la tristeza, la niñez, ese tema nunca se habla. Y crecer es triste, crecer no es necesariamente algo alegre, porque sufrimos muchas transformaciones. Y día con día nos tenemos que ir alejando de un espacio de seguridad y de tranquilidad que, digo, obviamente del cual vamos siendo objeto como es parte del crecimiento y de la vida, y en el cual no siempre nos sentimos preparados para enfrentar. Entonces imagínense si todo este espacio, digamos así, de incertidumbre que nos generan las circunstancias y que se exacerba muchas veces por los medios noticiosos, pues ¿cómo lo puede percibir un niño? ¿Cómo lo puede percibir un joven? Es más si en su casa están sufriendo, ¿verdad?, condiciones adversas. Bien, tenemos también por aquí, estoy tratando de ir viendo también algunas otras inquietudes, carencias para la toma de decisiones. Bueno, esto es fundamental. El carácter hay que irlo formando.
frente a la adversidad, nosotros tenemos que ir tratando de tener un espacio de reflexión para poderle hacer frente. Y nos podemos poner a pensar en qué espacio pueden reflexionar nuestros jóvenes y en qué hemos caído, cuáles son sus, qué sé yo, sus lugares o puntos de encuentro con otros jóvenes, porque esto es muy importante, que puedan hablar con pares y que puedan tener, es decir, como ese, compartir ese sentimiento de, bueno, ¿qué nos toca a nosotros? Porque otras personas tal vez no pueden ponerse en la misma perspectiva del que hoy soy yo y en el momento en que estoy. Y entonces ahí encontramos que lamentablemente tenemos, ¿verdad? Eh, para bien y para mal, espacios que llamamos redes sociales, pocas veces bien definidos, en los cuales pueden ser una gran ayuda, pero que también son sumamente vulnerables porque no sabemos quién está detrás. ¿Quién va a aparecernos? ¿Quién va a ponerse aquí un disfraz más menos y quién entonces de pronto pues puede aparecer como otro joven y realmente no lo es, o puede, ¿verdad?, traer intenciones diversas, por decirlo así, para todas estas manifestaciones. Y entonces uno puede encontrarse como pues eh, las redes sociales no solo son un espacio para comunicarnos, las redes sociales también son un espacio para recrearnos en mundos donde no necesariamente vamos a coincidir con la realidad. Y ahí es donde tenemos que saber, bueno, ¿se prepara a los jóvenes para enfrentarse a eso? ¿Se puede crecer eh, en diferentes, digámoslo así, planos de la realidad sin que esto tenga una mejor o peor interacción con lo demás? Y más aún, la velocidad en que esto se da no es la velocidad con la que los padres han podido construirla. Es decir, los padres que saben de esto no saben nada de nuestras generaciones. Yo no soy tan vieja, pero igual. Y me acuerdo cuando trabajé con la violencia en los videojuegos. Y nos encontrábamos, y voy a poner esto, ¿verdad? Y nos encontramos muchas cosas sospechosas detrás, pero porque lo veíamos con unos lentes, ¿verdad?, los que estábamos acostumbrados. Pero el que no, ¿verdad?, el que no los puede ver así, ¿cómo los percibe? Y para nosotros estos iconos, ¿verdad?, estos pequeños iconos tienen grandes significados, pero cómo lo refieren a personas que son mucho más jóvenes, cómo es que ellos los están procesando, de qué manera los están eh, vivenciando, por decirlo así. Y eso no lo podemos saber. Recuerdo que cuando estuve trabajando sobre videojuegos violentos, apenas empezaban algunos juegos que se jugaban en línea. O sea, era una cosa prehistórica. Y una de las cosas curiosas era si se jugaba en tercera dimensión, ¿verdad? O en primera persona, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, el famoso juego de Lara Croft, de Tomb Raider, era de los gráficos más sofisticados, pero era alguien más que llevaba la aventura por mí, ¿verdad? Yo no era protagonista, sino que había un personaje que se creaba ajeno, distante, inmediato, que se enfrentaba, superaba, sufría, moría y renacía. Sin embargo, en otros juegos, como en el Quake, Duke Nukem o otros juegos raros, algunas personas ya de cierta edad estarán pensando, ¿alguna vez lo vi? Estos, usted era la extensión de la cámara. Entonces cuando yo hacía así, ¿verdad?, yo quería dar un golpe, yo veía una extensión de mi pie, de mi mano, de una mano que dispara, en fin. Y eso genera una visión muy distinta a lo que se puede dar, ¿verdad? Y la percepción que uno puede tener de las cosas en ese sentido.
Nadie podía creer, ¿verdad? La tesis no fue convincente hasta que puse unos jóvenes a jugar, grabé los niveles a los que ellos llegaban, ¿verdad? Y ya ve, cuando puse eso la gente empezó a entender. Es ese tipo de cosas son las que a nosotros nos tiene que entender como, bueno, estos son los lugares comunes de los jóvenes. Esos eran los lugares comunes en ese momento. ¿Cuáles son los lugares comunes en este momento? ¿Quién está detrás? ¿Quién interactúa? Todas las estructuras de interacción que tenemos en las redes sociales están también pensadas y estructuradas, no son al 100% libres. Entonces, ¿cómo jugamos? ¿Cómo se juega en la vida? ¿Y cómo juego desde una cierta edad? Eso es una cosa interesante porque ahí nosotros tenemos que darnos cuenta de lo que cada vez más lo que aprendemos en los espacios, digamos así, formales, tal vez dista más de la realidad o de las otras realidades en las que nos desenvolvemos. Y ahí es donde nosotros tendríamos que, perdón, sí, y entonces ahí es donde nosotros tendríamos que comprender que no podemos, sin más ni más, ¿verdad? Entender la participación de la niñez, sus angustias, sus inquietudes, desde un lenguaje común. Cuando toda esta, digamos, pesadez del ambiente, de las experiencias, está dirigida y mediatizada muchas veces por puntos de encuentro, esos puntos comunes de niños, niñas y adolescentes a los cuales nosotros ni tenemos acceso ni los podemos ver de la misma manera. Y esto es muy interesante cuando nos preocupa, ¿verdad? La ciberseguridad de los niños y niñas y los ataques que se dan ahí, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo entendemos? Entonces, bueno, sí, padres que jueguen y que jueguen con sus niños, lo que pasa es que uno ya tiene otros anteojos puestos, ¿verdad? Esa es parte del problema. Otras de las cosas que son terribles, bueno, es que están a merced de muchas cosas, de muchos problemas y peligros, sí. Y que cualquiera se puede hacer pasar por cualquier persona, sí. Pero eso es la vida. Lo que tenemos que entender es que más que nunca tenemos que darnos cuenta que los niños, niñas y adolescentes no van a cumplir 18 años y se convertirán en adultos, sino que es un proceso de toda la vida. Igual habrá gente que pasó los 18 y todavía no es adulta, ya va por 40, ¿verdad? Estas cosas pues suelen pasar. Lo que necesitamos saber es qué es lo que no se está haciendo en la niñez y en la adolescencia para que esta interacción con la vida y con la vida que tenemos hoy, que es por lo demás riquísima, es muy interesante y me conecto con el universo entero, pero ¿cómo me enfrento a ella? ¿Qué lentes me pongo para poder entender y empezar ahora sí a construir en conjunto una visión de mundo, unos valores que me hagan, por un lado, pues respetar los derechos de todo el mundo, pero también entender cuándo estoy, digámoslo así, mejor o peor orientado. Estas son cosas que obviamente la educación debería tomar en cuenta. Estas son cosas que tienen que ver con la salud. Se habla mucho de la salud mental, pero no se explica por qué. Hoy más que nunca nos preguntamos qué pasa con la salud mental. ¿A qué han sido expuestos nuestros niños y nuestros adolescentes? Y yo creo que por ahí habría, bueno, toda una serie de posibilidades de investigación que pueden ser interesantes de escudriñar. Yo hablo muchísimo, así que mejor me dice Milena cuánto tiempo me queda, más o menos, o qué otro tema, ¿verdad? Se me está quedando por ahí. Pues, Adelante, Dina. No, sí. bueno, más bien súper interesante todo lo que nos estás contando. Yo te he estado poniendo algunas preguntas, porque todo esto surge
bueno, por ejemplo, una de las cosas que yo he visto y yo lo he experimentado con Ilan, incluso, bueno, ya los juegos, ¿verdad? Ujú. Pues implican programación, implican robótica y toda una interacción con otros medios que no necesariamente los padres manejan, ¿verdad? Entonces, he visto por ahí, digamos, un poco los diálogos que plantean, incluso que te lo anoté por ahí, de cómo los papás incluso hasta tienen que generarse esas destrezas, ¿verdad? Porque si la única forma de sacar al chiquillo de que se quite esa visión del teléfono, ¿verdad? O de cualquier dispositivo, es entrando al mismo juego y teniendo una especie de juego con el chiquillo como para decirle, hey, soy tu papá y para que ven a comer porque ya la cena está servida, mira qué rico y tengo que hasta persuadirlo y todo, ¿verdad? Porque Ujú. no se pudieron establecer los límites Ujú. de previo, tal vez. Bueno, Entonces, hay una cosa que acabas de decir súper importante. El principio de autoridad, ¿dónde queda? Queda relativizado. Y si el adulto no puede jugar al nivel del niño, el niño está construyendo su mundo y en su mundo, ¿quién manda? Mando yo, ¿verdad? Ese, por supuesto. Pero ¿quién manda? Realmente ¿quién manda? Y cuando tenemos que entender, los niños no juegan solos. Los niños juegan con alguien, ya sea de una forma mediatizada, por un instrumento donde ya hay una codificación y una programación, o peor todavía, de una manera directa y abierta con el universo. ¿Y incluso quién algo, es el principio de autoridad? y algo muy interesante que está pasando es porque tiene todo un efecto económico. En algunos casos, los chiquillos y todos Ujú. estos programas están, bueno, en primer lugar están elaborados de maneras que estimulan la adicción, o sea, es casi como que uno se sumerge en eso y es imposible salirse por lo menos por un rato. Ah, sí. Lo otro es esa impronta que se hace, ¿verdad? Que algunos papás se dan cuenta hasta que les llega la cuenta del teléfono, ¿verdad? Y entonces, oh, ¿por qué llegó tanto? Sí, Y sí, empiezan a sí. revisar ahí, ¿verdad? Porque seguramente ni siquiera se dieron cuenta donde le dieron a probar, ¿verdad? Y el chiquillo empezó a marcar, y era un montón de compras del mismo juego. Porque hay toda una economía, ¿verdad? Desarrollada Ah, acerca no, por de esto. supuesto. Ujú. Es todo un modelo de vida. Y en ese modelo, pues hace mucho el mercado sabe que de los mejores consumidores, pues son los niños y los adolescentes. El famoso anuncio, ¿verdad?, de McDonald's, donde la chiquita se va a tirar a piscinas y el papá la lleva a McDonald's. Eso está claro. El éxito de todo este tipo de cadenas y de todo este negocio, pues está precisamente no centrado en que el padre le digan, ve, alimente sanamente a su hijo, tráigalo a McDonald's. No, pues, usted quiere que el niño haga lo que usted quiere, llévelo a McDonald's. ¿Y en dónde está el gancho? ¿Dónde está la oferta? Bueno, porque hay todo un sistema detrás de eso, de atracción y de modelaje para el niño, donde aparentemente hay todo un juego de interacciones sociales, desde el famoso play hasta, bueno, lo que llamaríamos ahora estar in, porque maneja la cajita feliz y todo lo que viene dentro. Y vean que esto se construye a muy temprana edad. Y los adultos también somos víctimas de todo este asunto. Lo que pasa es que el niño crece ya con una perspectiva de que esto no es una opción, esto es lo que es, esto es lo que hay, esta es la realidad. Y nosotros tuvimos un tránsito, por decirlo así, algunos añillos más, ¿verdad? Tuvimos ese tránsito de toda esta explosión que nos ha tocado vivir muy, muy rápida, pero hemos tenido muchos más escenarios. Sus niños no. Y eso es lo que hace una diferencia importante. Y ahora me va a hablar de salud mental. ¿Por donde empezamos, verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta de que tenemos derecho a que nuestros niños estén más o menos protegidos, pero contra
las realidades en las que ellos se tienen que desenvolver en estos momentos. Empecemos porque nosotros tampoco estamos protegidos ni podemos ayudarlos. ¿Cómo los vamos a ayudar? ¿Cómo nos vamos a ayudar? ¿Cómo vamos a establecer un puente entre estas realidades? Y ahí viene ese principio de cordura, lo que señala Milena, muy interesante. Metámonos al juego y jugamos también. Es una posibilidad. Hay quien los coge, les habla como si fuera el asesor, el abogado, y les dice, vea, si usted hace esto, le pasa esto, si hace esto, le pasa esto. Pero bueno, eso es, tratémoslos como adultos. Y hay momentos en que es importante eso de tratémoslos como adultos porque no van a volverse adultos de la noche a la mañana. Es todo ese proceso que tanto recalcamos, de ese enfoque donde ya los padres o los tutores no son simplemente, como decir, los que cuidan, sino que son los que promueven un crecimiento de otras personas. Y bueno, eso no es tampoco algo para lo cual los padres tengan un manual. Entonces también hay que aprender cómo se hace, ¿verdad? Para esa idea de la autonomía progresiva y respetar. Respetar cuando se quiere poner, ¿verdad? El morado con, no sé, con amarillo, verde o cualquier otro color, hay que respetar. Luego aprenderá la paleta de los colores, no sé, su percepción visual. Pero esos son detalles que para nosotros son tonterías, pero son muy importantes, sobre todo para los niños pequeños. Y así vamos. Ahora, en la adolescencia, bueno, ni me digan, que quiere andar el pelo corto, largo, de colores, sí, ¿qué le vamos a hacer? Ahora tienen más facilidades que nosotros para hacer todas esas cosas. El problema es cuando las personas se obsesionan, digamos, cuando hay una adicción de por medio. Pero no se extrañe si usted las tiene y simplemente las está reflejando y educando y el niño solo que las busca pero en otra forma, pero ese hábito de afición, verdad, insistente, es el mismo. Entonces, todo esto tiene que ver con esas construcciones de posibilidades. Y luego tenemos el lado, digamos, más oscuro y más triste, que es cuando el niño no tiene estas posibilidades de explorar, de buscar, de encontrar su identidad. Las carencias son muy grandes, las diferencias son muy grandes, y entonces, ¿qué le queda? ¿Y a dónde va a dar? Y yo por eso también quería anotar una pregunta que me parece a mí transversal a todo esto y es en asuntos de educación. Y bueno, tanto, no solamente en el nivel de superior, o, ¿verdad? O a nivel universitario, sino, bueno, cómo repensar incluso la educación escolar, que ahora también se están dando otros tipos de educación, ¿verdad? Todavía están los padres que pueden pagar los colegios privados, pero hay una gran cantidad que soñando van a ir a uno de estos colegios y otros que también toman sus propias iniciativas incluso. Eh, pero, y bueno, es empezando por la parte escolar, pero también hay toda una deuda a nivel de secundaria. Y entonces, bueno, ¿cómo enfrentamos este reto, verdad? Esta convergencia. Ahora, hay algo que a mí me gustaría anotar y es y que vos estás dejándolo muy claro, y es que es esencial trabajar en la niñez con tal de poder tener calidad de vida a nivel de toda la estructura social. Si somos responsables de nuestros niños, la ciudad o la sociedad en general va a ser un buen espacio para desarrollarnos como personas o como ciudadanos o como quiera que sea que nos veamos, incluso hasta como extraterrestres, no sé, pero no sé, podríamos ser inclusivos ahí también. Bueno, mira, el tema de la educación, para empezar, lo que vimos muy claramente y muy marcadamente en todos los indicadores que había brindado el Ministerio de Educación con relación para el noveno informe EGNA, es que hay dos momentos
críticos para los jóvenes. Uno es el pasar de la escuela a la secundaria y el otro es terminar el tercer año y tener que enfrentar ese cuarto año muy cuesta arriba. Entonces estos son los momentos de mayor crisis, donde hay más fracaso y donde hay, bueno, fracaso siempre es un término que a mí no me gusta mucho porque eso depende de qué, ¿verdad? Simplemente menor aprobación, mayor deserción, en fin. Y creo que el mayor problema está en que no se entiende que la educación es un continuo. Nosotros todos los días tenemos que aprender algo. Tengamos la edad que tengamos, eso no importa. El día que dejamos de aprender, ese día empezamos a morir. Y ahí es donde la gente no entiende que el niño aprende desde antes de nacer y que debe continuar. El segmento de población que tiene acceso a una educación temprana, digámoslo así, es bastante bajo. No llega, ¿verdad? Ya andaba rondando el 60%, pero bueno, más o menos. Y también es el sector más golpeado ahora con la pandemia, porque perdió una serie de destrezas que en su casa no tenían forma de reponerse. Lo mismo pasa con la primaria, sobre todo los primeros años, los primeros ciclos. Esas interacciones, esos espacios de socialización que implica la educación, que obviamente todo esto es aprendizaje, pues los perdió. Pero lo más grave es que en estos años, ¿verdad? De educación, ahora tiene un nombre, veamos, como entre los cuatro, bueno, yo diría los primeros 6 años son claves porque es como la persona aprende a aprender. Y si no aprendió a aprender bien, por decirlo así, es decir, usando pues una buena cantidad de sus neuronas, ¿verdad? Generando esas destrezas, pudiendo desarrollar un crecimiento a la par de ciertas habilidades cognitivas, ya no aprende. No hay estudiantes tontos, simplemente faltos de ese entrenamiento, con carencias que vienen desde ahí. Y en nuestro país, lamentablemente, sigue siendo un ciclo muy, muy centrado en el hogar. Entonces ya, si las carencias que en cuanto al desarrollo cognitivo no se dieron, digamos un niño que no puede usar un lápiz, no sabe ni manipularlo, no puede usar una tijera, no tiene construcción de esas habilidades. Es más, un bebé que no pudo gatear, bueno, ya hay ciertos, digamos, conexiones neurológicas que no se van a dar de la misma manera. Las tiene que ir reponiendo, sí, pero ojalá tempranamente. La memoria se desarrolla hasta los 14 años. Y con esa memoria tenemos que morir. Y si no hicimos todos los ejercicios de memorística, ¿verdad? A esa edad no nos aprendimos canciones, ni poesías, ni nada. Ya no olvídese. Hay técnicas, pero ya no vamos a tener la habilidad, ¿verdad? Lo mismo el oído, ¿verdad? La capacidad de escucharnos y escuchar. Y a veces piensan por ahí que esto tal vez es superfluo o que existen cosas que hay alguien más habilidoso que otros. No, no, es que es una persona que ciertamente hay ciertas dotes, ¿verdad? Digámoslo así, de cierta, no me gusta usar eso muy piagetiano, ¿verdad? Pero ciertas habilidades que vienen por ahí, pero la mayoría de las veces nada hacemos si no hay un estímulo temprano de nuestras habilidades. Un niño que no sabe observar, no va a saber pintar. Un niño que no sabe, bueno, y tampoco va a saber geometría ni otras cosas, créanme que por ahí va el problema. Entonces, ¿qué juegos tuvieron de pequeñitos? Así como les va a la escuela. Luego, esta etapa es sumamente importante. En idiomas, por ejemplo. Los niños aprenden, pongan un niño a vivir en otro lugar, con otro idioma, y lo aprende rapidísimo. Nada más tiene que interactuar, escucha, observa, se acuerda de todo. Pero si no lo dejamos, ¿verdad?, estar ahí expuesto a todo esto, no lo va a desarrollar. Y también vamos a encontrarnos como
falta un reforzamiento de esas habilidades. Luego viene la primaria, como si no hubiera existido nada antes. Y viene la secundaria, como todavía peor, no existió nada, ni la primaria, ni nada. Y qué es lo que quieren que sepan los muchachos. Cuando la gente se enfrenta al examen de admisión, por ejemplo, que se hace todavía en la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, muchos estudiantes que son, digámoslo así, exitosos, porque sacan de buenas notas, tienen capacidad memorística o un poquito de análisis y cosas así, llegan al examen y fracasan. No pueden creerlo. O se ponen a estudiar todo lo que han visto a lo largo de no sé cuántos años, se ponen a repasarlo. Y nadie les dijo que el examen era de lógica. Y uno puede decir, ¿y cuándo aprendió lógica? Bueno, desde que tenía 2 años, desde que tenía 4. Y ahí viene el problema. La mayoría de las habilidades que nosotros necesitamos para el razonamiento no se facilitan, por decir que se enseñan es mucha presunción, no se facilitan en el ámbito educativo formal, menos en el informal. Difícilmente. Entonces, con esto la persona no aprende a aprender, la persona no aprende tampoco a buscar, ni mucho menos investigar, ni saber qué hacer, está esperando todavía que le digan qué tiene que hacer. Y para algunas mentalidades eso es exitoso, ¿verdad? Hace caso. Me gusta, mi hijo se porta bien, él hace caso, él hace lo que le dice. Entonces ya tenemos un problema bastante serio, ¿verdad? Esa es parte, tal vez, una de las partes más importantes. Luego que si hay que meterles más química o que si hay que meterles más poesía, bueno, eso no tiene ningún sentido. El conocimiento no está diversificado, es decir, nuestro cerebro no piensa aquí una cosa y aquí la otra. ¿Verdad? No, es una sola caja ahí que funciona. Y el problema está en que nuestras habilidades, tal vez puede ser que tenga mayor o menor, digamos, acercamiento a un tipo de conocimiento, y el que obviamente en lo que le den más familiar se va a sentir más cómodo. Eso ni lo duden. Pero si ustedes, digamos, se logra fortalecer en las edades tempranas esas generaciones con los requerimientos del desarrollo cognitivo que mejor podamos, ¿verdad? Con las mejores destrezas en todos los aspectos, es posible que esas generaciones entonces puedan aprender más rápido y mejor muchas cosas de las que esperamos sepan. Y ahí viene el otro problema, ¿qué queremos que sepan? ¿Y para qué van a aprender qué? Disculpe, ya les había advertido que yo era de filosofía, ¿verdad? Bueno, esta es una de las grandes preguntas. Es decir, ¿qué es no es qué es aprender, es qué quiero aprender. ¿Y para qué quiero aprender qué? Es como cuando hacemos un equipo, entonces decimos, bueno, ¿qué puede hacer cada persona? Yo no voy a pensar que todas las personas van a hacer lo mismo, porque entonces, ¿para qué quiero un equipo? ¿No? Eso no es un equipo es lo que me permite tener interacción de diferentes potenciales y cómo vamos a desarrollarlos y cómo la persona va a encontrar sus fortalezas, sus retos. Alguien puede tener serias dificultades para desempeñarse en algo, pero su voluntad puede hacer que la supere. Mientras que alguien puede tener todas las facilidades, pero no tiene la voluntad para enfrentarlas o para desarrollarlas. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, no es un conjunto. Hay que entender que lo que necesitamos son personas inteligentes. El sentido biológico, de la base biológica del término. Y esto nos tiene que llevar a decir que los organismos inteligentes, que son los que pueden, digamos, adaptarse con más facilidad a las circunstancias, ahora que hablamos de adaptación y mitigación del cambio climático global, ¿verdad? Que es un tema muy importante, todavía no hemos llegado ahí. Entonces, esos organismos son los que van a sobrevivir.
Y eso es lo que nosotros tenemos que poder estar en capacidad de aprender. La versatilidad, la reconfiguración, decir, tener la capacidad de reinventarnos, buscar nuevas respuestas, ser creativos, ser proactivos. Yo no sé, desconozco un plan de estudios que realmente, o sea, aparte de que de pronto los mencionen como algún valor por ahí perdido, ¿verdad? O que hay algunos que todavía dicen que busquen la verdad. Eso es toda una incógnita, ¿verdad? Ay, qué bien, qué maravilla, va a buscar la verdad. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Verdad? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que plantearnos las cosas no son de este modo. Entonces, una, dos, nos ponemos serios y aplicamos lo que mejor o peor hemos ido aprendiendo como civilización, o seguimos jugando a que no nos importa y que sigan repitiendo los mismos libros porque alguien los tiene que vender. Que obviamente hay toda una intención política detrás. Entonces, lo del medio ambiente, niñez y adolescencia, es todo un tema que se trabaja muy poco. Realmente nosotros no encontramos más que referencias a condiciones de vida, a qué tipo de verdad infraestructura tiene la casa, o bueno, qué acceso al agua potable o qué acceso a algunas otras cosas. Pero realmente el tema va mucho más allá. ¿Por qué? Porque a estos niños y niñas les va a tocar ver qué hacen con este planeta. Y entonces es muy bonito, en la escuela reciclan, pero en la casa todo lo botan, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Una vez en la universidad, ahí en esa imagen que están viendo, ¿verdad? Ahí en el pretil, empezamos a separar desechos, hicimos varios montoncitos, un grupo de otros colegas que tuvieron esa iniciativa. Cuando hacíamos iniciativas con los estudiantes, iban a escuelas, a colegios, a otras partes, a comunidades. Hicieron montoncitos y todos muy contentos, trabajaron todo el sábado, los clasificaron, analizaron, vieron, valoraron. Y entonces cuando ya terminó el día, llegaron los recolectores de basura, cogieron todo, lo echaron en el mismo camión y se lo llevaron. Y casi como que les dijeron que ya terminaron de jugar. Y entonces, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Qué estamos enseñando? Y enseñar es también fundamentalmente ejemplo. Y así que, ¿por dónde tiene que empezar la escuela? Bueno, hay mucho. Hay mucho que revisar, mucho que decir. Hay cosas muy importantes. Por ejemplo, bueno, yo soy alguien que se formó dentro de lo que llamaban el lenguaje total. El lenguaje total fue un experimento interesante del hermano Francisco Gutiérrez, que ya falleció, me parece, y algunas cosas de ese lenguaje total se parecen a lo que de pronto hacemos ahí en generales en los seminarios participativos. Se parecen, ¿verdad? No son exactamente iguales. Pero en el lenguaje total, creo que fue fundamental para que cambiáramos algunas perspectivas de qué era aprender y qué era lo que queríamos aprender y por qué queríamos aprenderlo. Pero teníamos un universo de opciones, entrábamos a la clase que más nos interesaba, sin embargo, teníamos que llenar todas las opciones, es decir, teníamos una especie de agenda de trabajo en cada aula, en cada materia, y nosotros decidíamos, ese día quiero trabajar en esto, o este día quiero trabajar en otro. Al terminar un cierto tiempo, necesitaba tener todo lleno. Todo el mundo comenzaba por lo que le gustaba. Al final ni modo, y corre a hacer lo que no le gustaba. Pero el obstáculo mayor, ¿en dónde estuvo? En los profesores, porque no sabían qué hacer con eso, no sabían cómo manejarlo, no sabían cómo dialogar con el estudiante, no sabían cómo valorar lo que estaba haciendo el estudiante. Y por supuesto había que llamábamos un núcleo común,
que era una actividad, así una macroactividad y todo el mundo junto y aquí hacemos el lanzamiento, ¿verdad? Y una visita a algún sitio, a algún otro. Luego de de esa eh, actividad especial hacíamos ¿cómo decir? Una lluvia de ideas y esas ideas servían para que hiciéramos investigación. Esa investigación, bueno, ahora hay metodologías, se parece mucho, que se llama por proyectos, ¿verdad? Aprendizaje por proyectos de investigación. Pero ¿cómo valora usted? ¿Cómo sabe qué nota poner? Y ese es otro gran problema. ¿Y yo qué le pongo? 8,78, como hacía un colega, ¿verdad? Por ahí. Y yo le decía, ¿y por qué no le pone el 9? No, no, le faltó algo. Ah, está bien. El otro, no, no, un 8,25. Ah, o sea, está bien. ¿Y por qué no le puso el 8,5? No, no, me pareció que había algo así. Y entonces dicen, ¿y la evaluación qué es? ¿Qué estamos midiendo? Y entonces al fin y al cabo, ¿qué me dice a mí un tipo de prueba? Ahora, toda evaluación en cualquier modelo tiene obviamente que responder a algo, mide algo, eso todos lo sabemos. Entonces, ¿qué vamos a medir? El aprendizaje en general, no, eso no es cierto, no medimos eso. ¿Qué es lo que queremos medir? Entonces, ¿cómo sabemos si la educación es buena, mala, regular o peor? ¿Cómo sabemos si el niño sabe o no sabe? ¿Cómo sabemos cuánto está aprendiendo o no? El aprendizaje es un proceso interno de la persona. ¿Y cómo lo medimos? Entonces, a lo mejor copió bien, a lo mejor, no sé, alguien le sopló mejor, en fin, se acordó de algo. ¿Y qué es lo que uno hacía en nuestras épocas, verdad? Que ya debo estar viejita para estar hablando tanto así, ¿verdad? Pero uno recordaba, al profe hay que ponerle lo que dijo. Al profe hay que ponerle como lo dijo. Ya está, te va a ir bien. Y decías, no, ponerle tal, 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 y ya está. Mira, va a preguntar toda esta parte ahí del baldor, ¿verdad? Y punto, y ya, con eso se resolvía el mundo. Porque además, ¿en qué estamos pensando? Sí, los muchachos, los niños, los jóvenes no son tontos. Simplemente se están ubicando en sistemas de pensamiento diferentes, a veces más, a veces menos, de los que ya hemos desarrollado los adultos. Nosotros tuvimos, digamos, una oferta cultural, unos estímulos distintos, unas posibilidades tecnológicas y sobre todo unos niveles comunicacionales muy distintos a los que ellos tienen ahora. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Hay que dejarlos que hagan lo que saben. Pero esto es en todo momento y en todo lugar. Nosotros tenemos que partir bajo unas premisas distintas sobre lo que es aprendizaje y cómo debe promocionarse ese aprendizaje. ¿Cómo evaluar aprendizajes? Esa es toda una gran incógnita, ¿verdad? Pues, ¿no? El asunto está en qué es lo que yo quiero entender por evaluar. Y entonces así podemos decir, bueno, la educación está mejor, peor, ¿cómo está? ¿Qué oferta de educación podemos dar a los niños? ¿Qué queremos que hagan? Vean el sistema masivo que John Dewey y compañía y demás gente generó en los Estados Unidos. Necesitaban gente para llenar las fábricas, necesitaban gente para procesos de industrialización importantísimos y no poca gente, mucha gente. Bueno, esto era lo que había que hacer, nadie se va a quedar en las aulas, nadie se va a quedar, todo el mundo pasa. Eso sí, el que quiera ir a hacer otra cosa, bueno, pues va a otro nivel y ahí da muestras de que decimos nosotros, pues está capacitado, tiene habilidades y se la juega y va a más, y va a una universidad. Además, si le damos beca. Pero en nuestra sociedad no opera así.
Nuestra sociedad funciona con unos híbridos rarísimos, especialmente de educación, ¿verdad? Creería yo. Y además todos queremos ser igualíticos. Y eso es imposible. Entonces, hay una confusión en lo que es la igualdad de oportunidades con una nivelación de las oportunidades. Entonces, ¿dónde ponemos el listón? Damos dentro del sistema educativo esas puertas abiertas para que los jóvenes puedan ir más allá de lo que curricularmente se establece. Ustedes cuéntenme, porque yo esas cosas tal vez no las sé. A ver, Milena, di algo. Es Se bien van a súper aburrir de oírme. interesante. Es que, no, no, es que estoy procesando todo lo que estás diciendo y es que justamente, bueno, lo estaba anotando ahí, Ujú. entre, bueno, ¿cómo ves vos incluso, o sea, como los escenarios de transformación social, ¿verdad? Que de todas formas ya estamos en ese proceso. O sea, ya tenemos por lo menos 2 años en los que la educación se volteó por completo y ahora vienen nuevos retos o ya Claro. estamos en esos retos, por ejemplo, todo el tema virtual. Acá incluso yo traería a colación, ¿verdad? De ese efecto que hubo en el momento en el que ya no estábamos todos en el mismo espacio físico. eh, yo pierdo el vínculo, ¿verdad?, con las emociones del estudiante y entonces a la hora en especial, por ejemplo, de dar una clase en estadística o algo que tenés que hacer, analítica, que tenés que ponerte a pensar un poquillo, eh, esa disociación, digamos, como que entra en juego, ¿verdad? Y hace más difícil el problema que de repente no es tan difícil, pero se percibe de esa manera. Y esto yo lo sentí hasta cierto punto, ¿verdad? Y que vos lo estás anotando, ¿verdad? Bueno, de que podría yo dejarme decir, ¿verdad? Que incluso las mismas carencias a nivel nacional en términos económicos, por ejemplo, vienen enraizados incluso desde malas enseñanzas de la misma matemática. Ahora se está hablando, ¿verdad? Que esto yo creo que en el año pasado y anterior se dejó mucho de lado, ¿verdad? Cuando se inserta en el currículum la enseñanza de la estadística, por lo menos en secundaria, pero solamente ese cambio en el currículo implica un grandísimo esfuerzo para los profesores. O sea, si para los profesores ya era difícil, ahora no me lo puedo imaginar para los estudiantes, ¿verdad? Entonces, y la otra anotación que quería hacer es que vos estás dando en una de estas vértices que a mí me parece que es importante desglosar y sobre todo en especial cuando uno está navegando sobre, ¿verdad? Esa búsqueda de la verdad es bueno, estas diferencias, por ejemplo, entre términos como equidad, igualdad o desigualdad, inequidades. eh, bueno, también por ahí hay otro montón de términos, ¿verdad?, que andan sobre la calle ahora, pero que no necesariamente la gente tiene las referencias apropiadas para incluso discernir, bueno, sobre los mismos temas de salud, diría yo, entre muchas otras asuntos como por ejemplo la educación de los hijos o bueno, hasta, bueno, incluso sí, ¿qué tantas veces lavarme las manos debería yo? No sé, cosas que Sí, sí. antes tal vez no Bueno, eran. hay una cosa que, sí, Ahora se vuelven complicadas, ¿verdad? Porque no necesariamente tengo la información suficiente para yo saber cuál es la mejor decisión para mí y para mi familia. Entonces, creo que ahí se hace la deuda todavía más grande, ¿verdad? Y que me parece muy interesante el enfoque que le estás dando, porque sí, al final no necesariamente es información lo que queremos que manejen, sino a saber analizar y procesar la información que se está recibiendo en función de otra construcción y de una construcción que sí es cultural sí. o que yo la veo enfocada hacia esto, ¿verdad? Sí, se presentó, por ejemplo, educación en nuestro país con la pandemia, se presenta una cosa muy particular. En vez de mejorar la
pésimo acceso, digamos, a las tecnologías, por decirlo así, arrancamos en un punto y ese punto fue empeorando. Entonces, según los datos que daba el ministerio. Entonces, en vez de ir solventando el problema del acceso a Internet, básicamente, que además es un derecho, el acceso a las tecnologías se consideran derechos humanos de las últimas generaciones, todo el mundo tiene derecho a la tecnología, incluso la tecnología médica, la tecnología en comunicaciones, en fin, ese acceso, la accesibilidad, en vez de mejorarse, se complica. Entonces, frente a esto, si el MEP empezó mal, pues de ahí fue a peor. Pero va a peor, ¿por qué? Porque hay un espacio ahí que no controla, que es ajeno a sus posibilidades y que la coordinación interinstitucional no fue tal vez la mejor o no se solventó oportunamente todo lo que debiera. Si bien se venía trabajando con darle internet a las escuelas, entonces ¿qué hacemos cuando ya no hay internet en las escuelas? Es decir, no está la gente en las escuelas, entonces el internet está ahí, la gente no. Y no fue fácil de trasladar el internet a la gente. Ojo, que los números pandémicos eran mejores en el 20 que en el 21. Y sin embargo, el 21, pues vayan a las escuelas, ¿no? Eso es una cosa, ¿verdad? Un poco rara. Pero ahí hay una cosa que es muy interesante desde el punto de vista de los derechos, que por qué en vez de buscar solventar en cuanto a las oportunidades, ¿verdad? El minimizar la falta de equidad, más bien lo que experimentamos es una creciente, digamos, desventaja de unos muchachos con respecto a otros. Y entonces, incluso se espera, bueno, en la Universidad de Costa Rica no hubo, ¿verdad?, pérdida sensible de matrícula. Nosotros pensamos que en el 21 íbamos a empezar con la mitad de las aulas, no, todo lo contrario. Pero en otras universidades sí la matrícula se vio bastante más afectada, porque como dicen, bueno, es que así no se puede, y hay carreras pues mucho más afectadas, todas las que tenían que interactuar con gente, todas las que requerían de prácticas, de campos clínicos. Entonces obviamente esta gente con qué está aprendiendo, está aprendiendo, bueno, con simuladores, con muñecos, y que obviamente, con vídeos, ¿verdad? Vean YouTube cómo se cura una herida, bueno, y yo he sufrido, ¿verdad? En carne propia toda esa generación de personas que incluso graduaron, por ejemplo, en enfermería, eh, de una manera de sin ver un solo paciente. Entonces, sí, hay campos obviamente muy, muy afectados. Y luego si volvemos pues a la educación en los colegios, pues no es lo mismo, ¿verdad? Tener cierto tipo de experiencias, teniendo un laboratorio y demás, a no tenerlo. Pero en una cosa que era básica, como la accesibilidad, eh, ahí uno tuvo que decir, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo era que en nuestro país teníamos en todos los parques conexión de internet? Ah, pero no sirve para tanta gente. Y ya incluso gentes que estaban en lugares donde tenían ciertas condiciones, no tenían una accesibilidad que pudiera soportar la cantidad de gente. Entonces es como otras tantas cosas que lamentablemente se pusieron en evidencia. Entonces la tal accesibilidad era eficiente. El problema entonces, ¿dónde estuvo? ¿En la educación o en la accesibilidad? Entonces es muy fácil decir, no aprendieron nada, sí, no aprendieron nada, ni los muchachos, ni los padres, ni los maestros, pero tampoco la aprendieron los políticos y tampoco se solucionaron los problemas de conectividad que tenemos en el país, que son muy graves, en un país tan chiquito. Entonces ahí es donde vemos, bueno, esto es mucho más complejo de lo que parece. Y ahora, bueno, la gente hace siempre, como decir, mucha bulla, o la prensa trata de vender, ¿verdad? De manera con aquello que parece que impacta mucho, que hace mucha bulla.
Otra situación que se presenta y es la pérdida de los empleos. Y esta pérdida de los empleos, pues obviamente hace que las limitaciones en los hogares sean aún mayores. O bien, aunque tengan el mismo empleo, no necesariamente había la capacidad para que una familia con 3 niños que tenían que estar conectados en sus aulas virtuales tuviera un internet que le aguantara para trabajar al padre, a la madre y a los 3 niños, ¿verdad? Esa es otra, ¿verdad? O démosle un teléfono, por lo menos, ¿sí? ¿A cuántos les vamos a dar un teléfono para que se conecte a la clase? Evidentemente aquí fallan otros elementos de la infraestructura de comunicaciones. Y ahí es donde también tenemos que ver qué es lo que no está funcionando. Y luego la gente que no se conectaba pues iba y le daban las copias. Y estas personas tenían luego que hacían sus tareitas y tenían que sacar fotocopias de las cositas que tenían que llevar, entonces también ahí se daba otra situación. O madres que decían, bueno, es que yo no los puedo ayudar porque yo no sé, yo los mando a la escuela para que aprendan más que yo, pero ¿cómo hago? ¿Verdad? ¿Cómo iba a ser? Y ahí es donde también, bueno, lo lindo del aprendizaje es eso, que todos tenemos que aprender de alguna manera y las cosas se van a ir haciendo de un modo distinto todos los días. Y el momento en que, de ahí, yo lo así, si usted tiene un hijo que tiene que aprender, usted va a aprender con él. Y si no lo consigue, la cosa va a ir mal, ¿verdad? Obviamente. ¿Cómo va a saber si está mejorando o no? A lo mejor el hijo va más aventajado, pero bueno, es importante, ¿verdad? Es importante que no lo vean como a una cosa que es un problema, no es más bien una oportunidad. Este problema de la falta de equidad, que ya de por sí el país sufre muchos aspectos, no es solo un aspecto económico, es un aspecto social. Y es el problema de la falta de equidad es que la persona no tiene la posibilidad de poder acomodarse de alguna manera en la vida. Ya no le digo que va a ser ahí, ¿verdad? Astronauta o algo así, no, pero que tenga la opción de poder hacer su vida y poder vivir de lo que hace de una manera digna, honesta, honrada, no como lo que está de moda, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que cuidar que el país siga garantizando esa posibilidad. Ya está en alto riesgo. Y para nadie es un secreto que si bien nosotros no tenemos, aparentemente, ¿verdad? No tenemos un conflicto armado, una situación de guerra, una tensión, ¿verdad? Militar en el país, que por dicha no la tenemos, sí tenemos un incremento enorme del reclutamiento de jóvenes y hasta niños en la delincuencia organizada, en las mafias de la droga, en fin, aquí eso sí es sumamente preocupante. Y, y los valen para estos chicos, vale tener unas tenis nuevas, tener unas Nike, es su manera de tenerlas. Y con unos añitos más y tener una moto, tener un carro, eso es la vida. O como una vez que unos estudiantes entrevistaron a un sicario, ¿verdad? Un trabajo que estaban haciendo y el sicario les dijo, yo hago esto, ¿okay? Para dejarle algo ahí a mi familia, una casita, dice, porque yo me voy a morir en cualquier momento. Y murió, no mucho tiempo después de la entrevista, llegó a morir. Pero fue bastante impactante el pensar, ¿por qué hace esto? ¿Por qué expone su vida? ¿Por qué se arriesga tanto? ¿Por qué no decir su vida no vale nada y lo sabe? Y vive en el momento, porque, como dicen, a tope, ¿verdad? O sea, con todo lo que sea, lo que caiga, porque no hay un plan de vida más allá de eso. Y eso también es parte de aprender el mundo, a aprender y a aprender, ¿verdad? Ese mundo en que nos vamos a desenvolver, eso hay que
enseñarlo desde que uno está pequeñito. En definitiva son súper, súper retos porque, o sea, y de hecho yo creo que de ahí la importancia, siento yo, de estos procesos, ¿verdad? De paciencia y de ir desglosando paso a paso, porque la situación no es, o sea, aunque uno quiera proponer algo, esa propuesta también puede desbalancear más de la cuenta la frágil estructura que ya está. Incluso, bueno, la generación de estudiantes que vamos a recibir ahora, incluso este mismo año, o sea, hay que entender que ya también vienen con afectaciones de que las familias se han transformado y que ya de algún modo hay muchas cosas que ya no son iguales. Y cómo nos fortalecemos, ¿verdad? ¿Cómo vamos caminando en ese sentido? Creo Eh, que... si me permites una cosa muy interesante, Dale, adelante. al inicio del 21 nos decíamos, ¿qué nos va a llegar de estudiantes? ¿Cómo van a venir esos estudiantes? ¿Cómo estarán? La formación fue, fueron bastante buenos, bastante dedicados, o sea, los que llegaron, llegaron muy bien. Solo tuvimos uno que otro caso que por trabajo realmente, porque estaban en otra cosa, por trabajo no se ubicaron. Solo un muchacho que realmente estaba muy desubicado, el resto en general, bueno, todos muy buenos. Mejor que lo que acostumbraba llegarnos antes y tal vez menos distraídos que en modalidad presencial. El segundo semestre también salieron muy bien. Y ahora no esperamos que lleguen mal, esperamos que lleguen bastante bien. ¿Por qué? Porque el muchacho se adapta más rápido que nosotros. Empecemos por ahí. Y para seguir es porque poder llegar y poder continuar y hacer todas las transformaciones que nos ha puesto en reto esta circunstancia, digamos, de excepción, implica aprender a vivir, aprender a adaptarse. Entonces la gente que realmente está llegando a la universidad es gente que logró hacer esas transformaciones. ¿Eso qué implica? Que tuvo la inteligencia para hacerlo, que encontró la manera, que pudo rehacer a sí mismo y salir adelante con lo que tocaba. Y no es solamente un tema de aprendizaje, es un tema de destrezas. Y ahí es donde vemos, bueno, la gran diferencia de quien tuvo, por qué alguien tiene la oportunidad de desarrollar destrezas y alguien no. Tiene que ver directamente solo con la educación, con los medios, con los profes. Tiene que, realmente que ver con eso. Y ahí hay grandes preguntas que hacerse y mucha, digamos, mucha tierra que escarbar. Pues muchísimas gracias, Dina. Bueno, no, con mucho gusto, cuando quieran. Eh, yo pensé que era sin conversatorio, así que no preparé muchas gráficas, ni datitos, ni nada, pero igual los invito a visitar la web del EGNA por si quieren echarle un vistazo. Hay algunas curiosidades. Ahí están puestos todos los informes y también pues el último, que es el noveno, el último publicado en el 19. Claro que ahora la realidad también nos hace ver un reto muy grande, escribir un nuevo informe de cara a este cambio del cual todavía no hemos salido, pero que sin duda nos va a dar muchas cosas que pensar. ¿Está planeado ya hacer un próximo informe? ¿Cuándo estaría eso? ¿Cómo está esa? Cuando este informe esa es una incertidumbre normal que hay que manejar, pero que estamos ya trabajando en ello, sí, lo estamos trabajando. Dependerá de cómo vayan caminando otros dos procesos a nivel de país, dependerá de cuándo tengamos resultados del censo. No tiene caso ponernos ¿verdad? Tal vez a correr sin tener datos que pueden ser tan valiosos. Necesitamos la información que ya venga, como decir, bajo filtros de reflexión que publiquen las instituciones y como les digo eso, pues esperamos, ¿verdad? Desde ya ir buscando, ir armando, ir
proponiendo y en eso, pues en eso estamos. Sí, nuestra web es www.edna.ucr.ac.cr. Vamos a ver, a ponerlo por aquí, no sé si lo logran ver ahí, es egna.ucr.ac.cr. Y pues con mucho gusto, ahí estamos a la orden para cualquier consulta o comentario. Y muchas ¿Cuáles, gracias por la oportunidad. Ahí está. cuáles dirías que, digamos, si por ejemplo uno quisiera producir información, ¿verdad? Para aportar en este próximo EDNA, ¿cuáles serían preguntas que vos, digamos, priorizarías para el Bueno, análisis? todavía no nos hemos planteado eso, pero sin duda un bloque especial que va a tener, tal vez no de manera aislada, sino ver cómo en los grandes ejes que normalmente se manejan en la temática niñez y adolescencia, que son ejes que pues aglutinan una serie de valores y en la idea del qué clase de desarrollo queremos, ¿verdad? De qué cara, ¿verdad? ¿Qué futuro nos espera? ¿Qué expectativa tenemos para el futuro de la niñez y la adolescencia del país? Entonces, de cara a eso, todo lo que digamos ahí va a tener que tener en cuenta digamos así, los efectos de este proceso de pandemia que hemos venido viviendo. Y eso va a ser, ya creo que con solo eso habrá mucho que decir, ¿verdad? Y mucho que analizar. Perfectísimo, más bien. Ujú. Muchas gracias, Dina, y sobre todo gracias por tu Claro, trabajo no, no, a ustedes. como profesora, como investigadora, como filósofa y como Gracias. filóloga también. Y yo que he visto todo el esfuerzo que haces siempre, ¿verdad? Y todo, bueno, incluso Gracias. si alguien ve esta producción también y quiere donar miles de Te dólares quedaste congelada. para que Ya. siga haciendo su investigación, y pues bienvenido también, Muchas gracias. Sí, sí. puertas. No, no, ahí estamos y cualquier colaboración, pues con mucho gusto, Y ahí cuenta conmigo, atendemos. Dina, también Ajá. yo sigo todavía con mi responsabilidad y mis deudas analíticas, digo yo, ahora tengo deudas analíticas. Todavía pues nos deben algunas reflexiones por ahí, pero bueno, ya las tendremos. Sí, Bueno, un gusto entonces. cuente conmigo y cuente con todos para seguir apoyando este proyecto. Muchas Gracias, gracias. Saludos. Hasta luego. hasta luego.